Es un hermano muy consagrado al Señor. Yo les había dicho sus credenciales, quién era antes de Cristo y después de Cristo. Ay, era una piedra el hermano. Todavía sigue siendo una piedra, pero ya es una piedra para el Señor. Bueno, vamos a empezar. Por eso les decía de la prédica del hermano. Porque es amarás a Jehová tu Dios. Señor, ayúdanos. Deuteronomio 6:5 expresa. Espérenme más tantito. Ahí está. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que Dios? ¿Cuál es la primera palabrita importante? Amarás. Amarás. El término amar hoy día está pues muy desgastado y muy a la ligera. Ah, te amo. Ah, órale, qué padre. Suena bien, suena muy romántico a la vez. Pero es la palabra, déjame decirte que es la palabra más desafiante de nuestro idioma, ya que amar implica buscar el bienestar de la persona amada por sobre todas las cosas, dándole lo mejor de mí, siendo o no recíproco, es decir, si es igual o no es igual. Eso se llama amor ágape, es un amor que nadie lo puede dar si no tiene a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque este amor es un amor sobrenatural. Entonces, ¿amar qué es? Doy lo mejor de mí por la persona que amo. ¿Para qué? Para que esté bien. Entonces, si yo amo a mi esposa o a mi esposo, voy a buscar lo mejor para él o para ella. Lo mismo con los hijos, voy a buscar lo mejor. ¿Por qué? ¿Alguien ha experimentado el desamor? ¿Alguien le ha roto el corazón? ¿Qué se siente? Bonito, ¿verdad? Hermoso, una chulada. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque cuando tú das algo y no se te corresponde en ese amor, dices, chale, ya para qué mejor buscarle. O para qué seguirle, no vale. Pero déjame decirte que una cosa es el enamoramiento, que es pasajero, que es padre, que en un principio es bueno dentro del noviazgo, pero cuando uno se casa, hermanos, hermanas, dijo un pastor, termina la luna de miel e inicia la luna de hiel. ¿Por qué? Porque no digo que en el primer año, ¿verdad? No me hagan caso en eso. ¿Pero por qué? Porque al principio, yo les decía hace unos meses, cuando la pareja está enamorada y bien casada, el hombre agarra los calzones y se los avienta a la pared, a donde caiga, y dice, ay, mi vida, no te preocupes, le dice la mujer, no pasa nada. Pero cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, ya eso, dice la mujer, quita tu porquería, ya no sirve. Yo sé que a ustedes no les pasa, qué bueno. Pero hay un principio, hay un momento en que todo lo aparentemente malo, pues no pasa nada. Todos los aparentes errores, dicen, ya cambiará. Y pasan 5 o 10 años y no cambia. ¿Por qué? Porque así es la persona. ¿Qué es lo que se necesita? Un cambio. Por eso busco lo mejor de mi pareja, busco lo mejor de mí para dárselo a mi pareja, para que esté bien y viceversa. ¿Sí? Dios pide que lo amemos por sobre todas las cosas, siendo el objeto central de nuestro amor. Amamos a Dios por quién es Él. ¿Quién es Él? Nuestro Padre Celestial. Y no por lo que Él ha hecho. Dios quiere que lo ame con el corazón, alma y fuerzas, con todo nuestro ser. Pero, ¿qué pasa cuando yo lo amo con todo nuestro ser? Bueno, Deuteronomio 11:18, por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma
y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Te voy a mostrar dos imágenes que es una representación de este texto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que Dios pide? Que lo que yo te digo, las palabras que yo te digo, las vas a guardar aquí y acá, ¿sí? ¿Qué decimos en la mañana? ¿Qué es creer? Creer implica oír, guardar y hacer. Lo que ustedes ven son dos cajitas. No sé si el hermano haya visto allá judíos que usan unas cajitas acá y otras cajitas acá, ¿sí? Esas cajitas son precisamente son unas cajitas que se ponen en la frente para recordar los mandatos de Dios. Aquí se pone en la cabeza de esta cajita para recordar lo que Dios ya ha dicho o prometido. ¿Qué te ha prometido Dios? Por eso al cristiano se le pide guardar la palabra en el corazón. Por eso al cristiano se le pide memorizar versículos para que recuerden lo que Dios ya ha dicho. Y se pone en el brazo, en esta parte, simbolizando el poder de hacer las cosas. Entonces, recibo, guardo, creo lo que papá me ha dicho y entonces lo llevo a la práctica. Yo amo a Dios guardando su palabra porque me va a dar la fuerza, me va a dar la autoridad, el poder, el coraje de hacerlo. Y entonces sí, el brazo simboliza la fuerza, puedo hacerlo. ¿Sí? Recibo, lo hago. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todavía dice la Escritura, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjate. Y si en ti ya está el Espíritu Santo, tienes poder, tienes autoridad. ¿Qué le hace falta al cristiano? Usar el poder, usar la autoridad. Es como cuando usted compra un carro y no lo quiere gastar, no lo quiere usar porque las balatas se le acaban. Sí, me doy a entender. Lo mismo es. Yo al recibir el Espíritu Santo recibo poder, recibo autoridad para poder realizar ahora lo que no podía hacer antes. Si antes mi vida era un fracaso, era un desastre, con el poder del Espíritu Santo se vuelve en victoria. Ese es todo el asunto. ¿Por qué? Porque estoy creyendo lo que Dios ya ha dicho. ¿Cuántas veces? Ayer estaba en una clase de teología. Sí, estudié teología. Y decía un hermano, decía el maestro, que de las iglesias en México, no sé cuántas eran, pero que solo el 6% a nivel nacional, el 6% a nivel nacional leen la Biblia. Solo el 6% a nivel nacional. ¿Cuántas personas están leyendo? ¿Quién sabe? Pero si es el 6% a nivel nacional de todas las iglesias que hay, de todas las denominaciones, es muy poquito. Eso te dice entonces que dónde está el poder, dónde está la autoridad. Eso nos dice que si le estamos creyendo o no a la palabra. Eso nos dice que cuando venga el día malo, nos vamos a derrumbar, porque no estamos cimentados en la palabra. Eso nos dice que cuando no lea la Escritura, lo primero que voy a hacer es dudar del poder de Dios, dudar de la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque no está sembrada aquí. Eso va a pasar. Entonces, cuando usted lee la Escritura y la guarda en su corazón, está teniendo autoridad y poder. ¿Pero qué hace falta? Practicar. Es lo que hace falta muchas veces. Tenemos, ahí está, pero ¿qué hace falta? Llevarlo a la práctica. Creer que así es. Por eso Dios dice, las vas a guardar aquí, que son verdad, que lo que yo te prometí se va a cumplir, Dios ya me ha prometido, entonces me da la fuerza para hacer las cosas. Eso es lo que simboliza eso.
Y esa otra cosa, cuando dice las pondrás en las paredes, se llama mesuzá. Mesuzá significa poste. Era consagrar a la familia para Dios. Este hogar es cristiano, por así decirlo. Josué una vez dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque estamos dedicados de completo a Dios por lo que Él ha, por quién es Él. ¿Quién es Dios? Para ti, ¿quién es Dios? Si yo te preguntara eso, ¿quién es Dios para ti? ¿Un proveedor o tu papá? Y al final de cuentas el papá te va a proveer. Pero si tú tienes a Dios como el objeto de comercio, no te va a servir de nada. Pero si tú tienes a Jehová, tu Dios, como Padre, entonces te va a reprender, te va a bendecir, te va a ayudar porque es tu Padre. Un buen padre siempre va a buscar el bien de sus hijos. Por eso amamos a Dios por quién es Él en nuestra vida. ¿Quién es Él? Nuestro Padre. Y no por lo que hace. Eso déjeselo a Satanás. Eso déjeselo al mundo. Usted busque la presencia de Dios en tu vida. Entonces necesitamos saber por qué amar a Dios para después darle el corazón, el alma y nuestras fuerzas. ¿Por qué lo voy a amar? Ay, nomás porque me está diciendo. No, por muchas cosas. Te voy a poner unos ejemplos. Necesitamos amar a Dios. Lo amamos porque Él nos amó primero. Es lo que dice 1 Juan 4:19. Él nos amó primero. ¿Cómo nos amó? ¿De qué forma nos amó? Dios dio a su Hijo para pagar el precio del pecado. Juan 3:16, porque de tal manera amó, dio, ofreció a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es la función del Hijo, venir y decirte, quiero que te vuelvas a conectar con papá. Sabiendo que éramos pecadores, Cristo murió por mí. La semana pasada, si mal no recuerdo, antepasada, les decía, ¿por qué Jesús se quitó toda su divinidad y lo dejó a un lado? ¿Sí recuerdan? ¿Por qué? Porque confió en lo que su papá le dijo. ¿Qué le dijo? Te voy a dar a todos los escogidos. Todos los escogidos te voy a dar. Incluso no se van a perder ni las uñas. ¿Qué hizo Jesús? Confío en lo que tú dices, papá, voy a rescatarlos. Eso es lo que hace Jesús. Confía en su papá, viene a morir por nosotros. Y nos enseña una valiosa lección. Confiar en lo que está haciendo papá. No sé qué está haciendo, pero confío en lo que hace. Entonces, aún sabiendo Cristo que éramos pecadores, gente mala, que no teníamos remedio, dice, yo voy porque los amo. Yo voy porque si a mi Padre le importa, a mí también me importa. ¿Me doy a entender? Si a Dios le importamos, ¿qué va a hacer? Envía a su Hijo y su Hijo le va a importar lo que a su papá le importa. Y lo que le importa es nuestra salvación, nuestra relación con Él. Que lo conozcamos. Eso es lo que le importa a Dios. Él desea que estemos con Él, por eso vino a buscar a los perdidos. Vino a buscarnos. Y para cumplir sus promesas en nosotros. Por eso amamos a Dios. ¿Por qué debo de amarlo? Por un montón de cosas, por lo que me da inclusive. ¿Qué me dio a su Hijo Jesús? ¿Para qué? Para que lo pudiera conocer. Por eso se llama relación con Dios. Me estoy relacionando con Dios. Así como cuando usted se pelea, valga la expresión, se relaciona con su pareja, ¿sí? Sabe lo bueno, sabe lo malo, lloran, gritan, chillan, de todo. Así también debe de ser la relación con Dios. Por eso, si hemos leído los Salmos, vemos a David que en un momento está alegre y contento y le da gloria a Dios. Pero después está todo depresivo y le da gloria a Dios. Y lo vemos en una forma reflexiva y le da gloria a Dios. Entonces vemos las emociones de David de arriba para abajo, de abajo para arriba. Pero siempre está diciendo, Dios, ayúdame. Dios, cumple tus promesas en mí. ¿Por qué? Porque sabía que era su papá y lo iba a cuidar. Por eso decía, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Fíjate, ¿qué amor más grande quieres?
El punto es que necesitamos experimentarlo día a día. Por eso amamos a Dios. Número 2. Si amamos a Dios es necesario creer. Creer implica 3 cosas. Oír la palabra. Esta palabra se va a guardar en mi mente, en mi alma. En el griego el término es psique. De ahí psicología o psicólogo. ¿Qué hace el psicólogo? Te analiza tus pensamientos y tus ideas para ver si estás bien o estás deschavetado, básicamente. Entonces, cuando oímos la palabra, estamos poniendo toda nuestra atención en lo que nos está diciendo. Guardamos la palabra en el corazón porque en el corazón se cambia. Está nuestro verdadero yo. ¿Quién soy yo internamente? Yo puedo tener una fachada externa y me pueden ver todos alegre y contento y feliz, pero por dentro estoy podrido, estoy triste, estoy enojado, pero no lo saco. ¿Qué es lo que hace Dios? Cuando guardamos la palabra en nuestro corazón, la palabra desde adentro nos empieza a transformar. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás pasando por esta situación? ¿Por qué dejas que esta situación te afecte? En nuestro verdadero yo, ahí Dios empieza a trabajar. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Y eso nos lleva al tercer, obedecer las palabras, es decir, fuerza. Yo creo que soy perdonado, sí. Entonces empiezo a actuar como una persona que ha sido perdonada. Empiezo a creer que entonces si Dios me da fuerzas y autoridad, empiezo a practicar la autoridad. ¿Me doy a entender? O sea, no nomás es a ver qué pasa. No, es una realidad que la tienes que hacer en tu vida. Por esto, la ley de Moisés siempre era oír la palabra, oye estos estatutos y decretos. Guarda la palabra, obedécela. El resultado sería la bendición de Dios en tu vida. Eso era todo el asunto. Si yo oía y guardaba, venía la bendición. ¿Por qué? Porque le estoy creyendo a papá. Porque estoy confiando en él. Así de sencillo. Pero ahora, ¿qué me pide que yo cambie? ¿Qué me pide que guarde en mi corazón para que desde adentro me transforme? Repito, por eso se llama relación con Dios. ¿Cómo me estoy relacionando con Él? ¿Qué pide que cambie desde el fondo de mi corazón? ¿Qué me pide creer? ¿Qué me pide quitar? ¿En qué me pide que sea valiente? ¿En qué me pide que sea prudente? Por eso, si amamos a Dios, es necesario que creamos en lo que Él ya ha dicho. La bendición entonces viene, fíjate, Deuteronomio 11:22. Porque, fíjate, si guardan cuidadosamente, este no era este. Porque si guardareis cuidadosamente, presten atención a las palabras subrayadas. Porque si guardareis, ¿dónde vas a guardar? En tu corazón. Cuidadosamente. Al decir cuidadosamente es con entendimiento. ¿Dónde se van a guardar ahora? Aquí. Entonces, si guardas cuidadosamente todos estos mandatos que yo os prescribo para que los que cumplas, es decir, los lleves a la práctica, escucha, guarda, practica, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, entonces, el Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Expulsará delante de ustedes a todas estas naciones y ustedes desposeerán a naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Por eso tenemos poder, por eso tenemos autoridad, porque Dios ya no la dio. Por eso tenemos un Padre que es grande, por eso tenemos a Jehová nuestro guerrero, porque va delante de Él expulsando a todo enemigo, a toda maldad. ¿Por qué? Porque Él quiere, porque Él nos ama. Pero, ¿qué tengo que hacer? Oír lo que me ha dicho, creer lo que me ha dicho, guardar lo que me ha dicho, practicar lo que me ha dicho. ¿Me doy a entender? Número 3. Guardar sin amor
trae frustración. ¿Qué pasa cuando, vuelvo a la expresión, qué pasa cuando a una mujer o a un hombre no le dicen un te amo, un te quiero? Ni siquiera se lo demuestran. ¿Cómo se sentirían? Se sienten mal, se sienten decaídos. La mujer en su pensamiento es ya no me ve atractiva, por ejemplo. Ya no me siento deseada ni valorada por mi pareja. Entonces, guardar sin amor nos va a traer una frustración. Oseas 6:6, fíjate lo que te está pidiendo Dios. Porque me deleito más ¿en dónde se deleita más Dios? Me deleito más en la lealtad que en los sacrificios. Y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Dónde se goza más Dios? En la lealtad y en el conocimiento. Ahí, es ahí. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a buscar lo que le está agradando a mi papá. Es ahí donde yo estoy buscando el rostro y la presencia de mi Dios para saber qué es lo que le gusta. ¿Por qué? Porque Dios está buscando lo mejor de mí. ¿Y qué me da? Su palabra. ¿Para qué? Para que a mí me vaya bien. Si Dios quisiera que me vaya mal, no me hubiera dado su palabra. Y yo nunca hubiera sabido cómo amar a Dios. Nunca hubiera sabido al menos que Dios me ama, o por lo menos que hay un Dios que es personal. Si no tengo la palabra. Porque la palabra me enseña, me revela al Dios vivo y verdadero. Pero es una decisión que yo tomo. Por eso Dios me da lo mejor de Él para que yo esté bien. Muchas veces se obedece más el mandato que la esencia del mandato. Ay, es que la ley dice esto y aquello, y ay, no, qué flojera. Pero eso pasa cuando no hay amor. Por eso siempre, cuando Dios habla, dice, y amarás a tu Dios. ¿Por qué? Porque si no le aplicas amor a la enseñanza o no le aplicas amor al mandato, simplemente va a ser algo tiránico, va a ser una tiranía. ¿Y quién quiere vivir bajo la casa de un tirano? Nadie, ¿verdad? Entonces, para poder amar la Escritura es necesario aplicar el amor. Porque si a mi papá le importa lo que me está dando, entonces yo me voy a aplicar en el amor a mi papá. Por eso amamos a Dios. Por eso honramos a Dios. Pero si no le aplico el amor, yo voy a tomar y decir, ay, es que Dios me pide que cambie en esto y yo no quiero cambiar en esto. Ay, es que Dios me pide que quite esto, pero a mí me gusta eso. Otra vez, si yo lo veo así, estoy diciendo que Dios es un Dios tiránico y sin misericordia. Pero cuando entiendo el amor de Dios, que busca lo mejor de mí, entonces yo empiezo a cambiar las cosas. Pero es hasta que yo lo recibo, hasta que yo lo entiendo. Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros? Que el amor de Dios nos alcance, nos toque y que vivamos en Él. Por eso dice el Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo esa sombra del Omnipotente. Pero hasta que vengamos a Él. Pero otra vez, necesito yo aplicarle amor al mandato. O en este caso, como dice, la esencia del mandato, ¿cuál es? ¿Cuál es la esencia de un mandato? Amar a Dios. Esa es la esencia del mandato. No el mandato en sí, sino lo que me está enseñando el mandato. Que yo amo a Dios porque a Él le importa lo que Él me está enseñando. ¿Sí me doy a entender o es complicado? No, díganme, yo entiendo, hermano, nada. Tú como padre tienes hijos, te voy a poner diferente. ¿Tú quieres que tus hijos te amen o te teman? Ahí está todo el asunto. Que te amen o que te teman. Que te amen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se siente bonito cuando te dicen, papá, te amo. En vez de, ay, no, es que mi papá se enoja mucho. ¿Qué prefieres?
que se te acerquen y que te den un abrazo y que te digan te amo, o no es que mi papá se enoja y hacen así. Y hasta te da cosa cuando ves a tus hijos así. Por eso es que necesitamos ver la esencia del mandato. ¿Cuál es? Amar a Dios. Conclusión. Amar implica acudir a papá. Simple. Primera de Isaías 1:18 dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Fíjate. Y los haré tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Fíjate, es que Señor, yo soy un pecador, yo no tengo perdón, yo no puedo estar ante tu presencia. No, fíjate lo que está diciendo. Vengan ahora. En nuestro español mexicano sería ahorita, ahorita, o ya, ya. Y dice, vamos a resolver este asunto de una vez. ¿Por qué? Porque la persona dice, es que yo no me siento digno de la misericordia y del amor de Dios por lo que he hecho. Entonces se aleja. ¿Y qué dice Dios? No, ven, vamos a platicar. Y dice, aunque sus pecados sean como la escarlata. ¿Saben qué es el color escarlata? Es un rojo, pero Señor, rojo vino ahí. Pero dice, si así fueran tus pecados, fíjate, los haré blancos como la nieve. Blancos, fíjate. ¿Qué está diciendo? Tengo la autoridad y potestad y el amor para perdonarte. Pero ven a mí, acude a mí. Aunque sean rojos como el carmesí, otro rojo espantoso, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Qué está diciendo? Que una cosa es que tú te sientas indigno, que tu mente digas, es que me siento indigno, y otra cosa es que le estés creyendo este texto a lo que papá puede hacer en tu vida. ¿Le crees a papá lo que puede hacer en tu vida? Yo sí. ¿Por qué? Porque ya me lo ha dicho. Y papá no es un Dios que mienta, sino que cumple sus promesas, que abre caminos en la soledad, que derrama bendición, que acude a nuestro encuentro. Pero ¿qué tengo que hacer? Venir a Él. Es lo que necesitamos, venir a Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno, porque quiere que estemos delante de Él. ¿Por qué? Porque quiere que conozcamos su amor. Y conocer el amor de Dios es muy bello. Pero yo no te lo puedo explicar si tú no lo experimentas. Ese es el detalle. Por eso tenemos un Dios relacional, un Dios personal. Yo te puedo hablar 1001 cosas del amor de Dios, pero si tú no lo experimentas, de nada sirve. El primer cambio inicia conociendo el amor de Dios en tu vida, sabiendo lo que Él ha hecho, dar a su Hijo, para que tú puedas acudir a Él, para que tus pecados sean borrados y entonces puedas decirle papá. Pero es un proceso.